de los elementos que ha marcado mi trabajo a nivel escénico ha sido la voz, entendida como un fenómeno complejo, entendida como algo de lo que no tenemos demasiadas certezas. Y en ese sentido, lo he vinculado bastante, quisiera primero, con las prácticas somáticas emocionales, que entienden a la voz como un fenómeno orgánico, que sucede, que se vive a través de él. Y por otro lado, también está el vínculo que hago. Mi abuelo, muchas aristas en redes sociales, a tal punto que luego costó su cargo honorífico en la Universidad del College London, bueno, una de las que eran cara frente a este tipo de Ok, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas, a todos los que están aquí presentes el día de hoy a nuestro quinto ya conversatorio en torno al cuerpo y la voz en tiempos de confinamiento, y hoy día tenemos el agrado de tener a Pancho Carvajal, que nos está acompañando el día de hoy. Él es director del laboratorio vocal del Biobío, un laboratorio que surge frente en respuesta a un panorama académico de la región, ¿cierto?, donde ellas ven la inexistencia de instituciones, de espacios de formación en arte escénica y vocales en Concepción, y se proponen entonces levantar esta instancia hace ya aproximadamente 4 o 5 años. Muy bienvenido, Pancho, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en el día de hoy, muchas gracias por estar acá junto a nosotras a conversar una semana más de la voz, en torno al cuerpo y la voz en nuestro proyecto Cresis. Muchas gracias por acompañarnos. Además, en un día histórico el día de hoy, eso estábamos comentando, y por eso hoy día aplazamos un poco el inicio de nuestro conversatorio precisamente para formar parte de esa manifestación por la justicia para Antonia y bueno, para todas las mujeres en el fondo que han sido violadas y que no han tenido justicia hasta hoy día. No sé si mis compañeras o Pancho, tú quieres comentar algo antes de empezar, porque tenemos varias preguntas. Hicimos la pega de revisar el material de ustedes, fue muy interesante, nos encontramos con muchas cosas muy interesantes que quisiéramos comentarles, pero antes, abrir la palabra para ti, para las compañeras del proyecto Cresis. De repente, las compañeras quieren decir algo sobre lo que acaba de ocurrir. Yo creo que es importante dar un espacio a eso, y yo creo que ustedes son indicadas para eso. Bueno, nada, primero, bienvenido, Pancho. Tuvimos algún problemilla con el video, está ahí medio raro el internet. Y con respecto a lo de ahora, nada, Martín Pradena es un violador y tiene que pagar por eso, y esto tiene que ser mi juicio, un gesto que nos lleve un poquito a confiar un poquito más en la injusta justicia chilena patriarcal. Eso por mi lado. Ay, no sé, para que denunciar no nos dé miedo, para que no haya vergüenza.
Eso se dijo mucho también, que estos casos no llegan a fin por el gran miedo que hay y la gran vergüenza que hay, y que eso también se salga de estos lugares. Así que vamos, esto es una, como dijo mi compañera, esto es una prueba para que todos caigan, todos, los de antes, los de ahora y los que vendrán. Así que eso. Bien, bueno, aparte de eso, Lauri, no sé si quiere decir algo. La Lauri está pegada, ¿o no? No, que casi me caí, entonces no alcancé a escuchar a terminar lo que dijo la Cote, así que no sé si estoy repitiendo, pero creo que compartir lo mucho o sea, lo que nos hace bien a las mujeres es estar acompañadas, como no sentirnos solas y saber que no lo estamos. Eso. Súper. Bueno, no se olviden que quien quiera pedir la palabra para preguntar, la idea es generar un diálogo entre todos. Puede escribir al chat, pedir la palabra y se la vamos dando y activan sus micrófonos y si quieren también pueden tener prendidas sus cámaras y nos vemos todos. Eso. Sean bienvenidos. También estamos atentos a las preguntas de Instagram. A todos los que están escuchándonos, viéndonos, también pueden mandar sus preguntas ahí a nuestro querido Pancho Carvajal, que viene de la provincia del Biobío. Eso es muy importante. ¡Sí! Estamos regional. La semana pasada estuvimos en Valparaíso, hoy nos trasladamos a la región del Biobío y estamos muy nacionales. Eso también nos tiene muy contentos. Bacán. Oye, me encanta, chiquilla, me encanta que hayan abierto esta posibilidad, como quiero mencionarlo, hacerlo súper explícito, que bacán que estén hablando de su perspectiva, lo que está pasando en otros lugares de Chile. Creo que es necesario, como igual enterarnos y cachar qué está ocurriendo, ¿sí? En otros lados, desde dónde se está levantando, cómo se está pensando, por qué se está pensando así. Es un lindo ejercicio, así que gracias por la instancia. Eso. Gracias. Súper. Comenzamos entonces con las preguntas, Catita. Sí, vamos, ¿no? Bacán. Pancho, querido, bueno, queremos que nos cuentes un poquito más sobre el laboratorio vocal BioBio. Entendemos que este laboratorio surge como un espacio de formación, también de investigación y de creación en la región. Nos gustaría profundizar en esa necesidad que ustedes vieron y si es que se han cumplido las expectativas que tenían en un inicio, especialmente con lo que concierne a la interdisciplina de la que este mismo laboratorio habla. Un poco cómo surge la idea, cuáles son las expectativas del principio, cómo se ve con el ahora, si pudiéramos hacer alguna especie de retrospectiva con el laboratorio vocal BioBio. Sí, mira, al principio el laboratorio partió como un proyecto sin tantas expectativas y por una inquietud mía. Yo me formé como terapeuta vocal, y en ese momento creía que lo que se nos transmitía como terapeutas no alcanzaba a contener la voz, finalmente, como que no se aterrizaba, y era un poco como, no era real, ¿cachai? Y que luego fui confirmando en la práctica o en la experiencia con otras y con otros que no era así. Entonces, bueno, en ese momento me inquietaba como poder decir, bueno, ¿cuánto hay más? O sea, ¿o qué hay más allá dentro de todo eso que se transmite? Porque incluso se transmite, como les comentaba hace un rato, como una certeza, como la voz como algo súper confinado, como algo que ya está resuelto y que hay que empezar a operarlo como una especie de checklist o de lista de, no sé, de actividades y estamos listos con la voz. Entonces ahí surge como esa necesidad de poder primero pararnos frente al fenómeno y contemplarlo simplemente. Decir, oye, miremos la voz un poco, ¿sabéis? Que no pasemos de largo, ¿sabéis? Que tengámonos un poquito, miremosla y ver qué preguntas empiezan a aparecer si tan solo la contemplamos un poquito, si no es mucho lo que hay que hacer para preguntarse como la dimensión que tiene. Y ahí empezaron a aparecer entonces como las preguntas con respecto a esto, y al principio partimos con prácticas más bien formativas. Creímos necesario mirar o observar cómo la abordaban distintos artistas o de distintas disciplinas, la voz, y ahí trabajamos, por ejemplo, mucho con el Núcleo de Investigación Vocal de Santiago, con el Luchín, tuvimos
el placer de tenerlo muchas veces acá en Concepción. También trabajamos con gente de la danza, del KIM, bueno, y entonces más que nada fueron procesos formativos en los cuales nos vinculamos con otras disciplinas, ¿sí? Y también en vínculo con las universidades, específicamente con la universidad donde yo me desempeño, que es la Universidad del Desarrollo, en donde continuamente hacíamos vínculos formativos con los chicos de último grado, de último año, de práctica, para un poco hacer esta homologación de visiones y de perspectivas con respecto a la voz. Y luego ya se tornó una necesidad de empezar a aterrizar todo esto, toda esta teoría o toda esta práctica en instancias de composición o más bien creativas. Ahí empezamos a trabajar ya desde el punto de vista creativo, escénico, performativo. Y si bien es cierto, nos hemos ligado con algunas disciplinas, no ha sido fácil, ¿sí? Creo que es una deuda que todavía tenemos y que también es una característica del territorio que hemos sabido escuchar o entender, así que todavía es un proceso de búsqueda eso, que está construyéndose. Bien. Querido Pancho, sabemos que con su trabajo llevan a cabo una investigación en torno a un repertorio vocal de la región, concretamente con los encuentros que hacen ustedes, se llama Sonar Sur, ¿no? Oh. ¿Cómo ha sido la recepción de este trabajo y el vínculo con la comunidad, la región, con el ambiente que ustedes realizan esto? Un poco a eso me refería, como las primeras instancias, nos dimos cuenta igual que acá, igual en la región había algo, o sea, había prácticas escénicas, hay prácticas vocales, entonces creímos necesario que aparte de mirar hacia afuera y contemplar, era importante empezar a escudriñar lo que estaba pasando acá, de preguntarnos por qué habíamos llegado hasta esta situación actual en la voz, en la escena, y decidimos generar un encuentro con artistas locales, escénicos, y la convocatoria no estuvo buena, ¿sí? Entonces, después de los primeros intentos nos dimos cuenta que en realidad no era interesante para los artistas de acá, como que no era algo que les llamaba la atención, hablar de la voz, no era algo que llamaba la atención, no era algo que, no existía ese fuego por eso. Entonces, frente a ese panorama, bueno, nosotros simplemente hicimos la lectura de que tal vez no era la necesidad vocal acá en el territorio todavía, Claro. no así lo formativo, porque ahí se asistían a otro tipo de instancias, pero no sé si había una necesidad de mirar hacia atrás, de hacer memoria. Entonces dijimos, bueno, ¿será que también hay que trabajar de manera colectiva con el territorio y hacerle caso a esa, a esa realidad? Entonces lo que hicimos fue fijar un encuentro anual en donde lo que hicimos fue acudir a los artistas, a los actores, a los bailarines, para invitarlos a un conversatorio, para que por favor conversáramos un poco sobre la voz, que dialogáramos. Fuimos ahí, no sé, reformulando el formato, partimos con conversatorios, después terminamos haciendo conferencias performáticas, un poco para ver de qué manera esto también se hacía un poquito más amigable con los colegas. Y Claro, sabes que ha sido súper interesante. Este año íbamos a hacer la cuarta versión de los encuentros Sonar Sur, pero bueno, no se pudo. Vamos a ver si la hacemos. No sé si sea una necesidad urgente ahora. Pero bueno, en eso estamos. Se han generado igual vínculos con actores, con bailarinas, con cantantes, pero no ha sido fácil. Tengo que ser honesto con eso. Sí, como que tienen también la labor de generar o fidelizar audiencia, por decirlo de alguna manera, no sé, como empezar a armar el interés, ¿cierto? Como la semillita. Claro, y justamente pienso que también pasa como por generar intereses en otras cosas también, ¿sí? Como primero que nos interese reflexionar sobre el teatro, sobre nuestras propias prácticas, ¿sí? No solo entender la práctica como un accionar, como un performar, sino que de repente igual hay cabida para el pensar eso que hacemos, el por qué y para qué, y de alguna manera poder replantearlo, si es que es posible. Entonces, de partida tiene que haber un interés en eso. Y de ahí ya vamos dependiendo un montón de aristas, una de ellas es la voz, o cómo se usa la voz en escena, pero yo creo que hay cosas que hacer primero, ¿sí?
Interesante, perdón, me voy a meter un poquito antes solamente para preguntar una pregunta muy específica, pero ¿cuántos años llevan en esto? Como, ¿cuántas versiones ha tenido este sonar, el Sonar Sur? Ha tenido 3 versiones. 3 versiones, ya. 3 años, sí. Esta iba a ser la 4ª, pero no se pudo. Las prácticas que ahí ocurren, hay prácticas escénicas, prácticas performáticas en conjunto a por ejemplo, laboratorios o conversatorios o ese tipo de práctica, o como el encuentro, ¿qué tipo de prácticas tiene? Me gustaría No, saber eso, como a propósito de lo que decía la Gaby, como también como la necesidad de generar como esos encuentros, la necesidad de ir a los artistas, ya reflexionemos, entonces cómo instalamos la reflexión, cómo instalamos, o solamente nos mostramos lo que hacemos, o compartimos prácticas, o conversamos, o como de qué manera se está instalando, o se va instalando en estos 3 años esa necesidad de la que hablaba la Gabriela. Ujú. Sí, al principio partió algo como muy pulsátil de nosotros, como, oye, queremos saber, cuéntenos. Entonces fue una conversación, instalamos un conversatorio, nosotros hacíamos preguntas, respondían, qué sé yo. Luego entendimos que en realidad, claro, el modo era un poco distante y empezamos a replantear este encuentro y se tornaron como conferencias performáticas, en donde ellos tenían la posibilidad de, bueno, situarse en el espacio y ver de qué manera se dialogaba en torno a cierto tema, de acuerdo a lo que ellos hacían, ¿sí? Creo que el último que hicimos fue uno donde ellos podían mostrar un extracto de lo que hacían y a pito de eso un poco también se generaba la conversación. Claro, se ha ido como repensando, pero creo que todavía se puede seguir reelaborando, como pensando aún más en los modos. Claro. Bueno. Parece que la Laura se quedó pegada. Oh, pobrecito. ¡Ay, desapareció! ¿Y volvió a aparecer? Oye, pero por mientras aparece, yo te quería preguntar porque me enteré en la previa, antes que abriéramos el Zoom y el Instagram, que eres fonoaudiólogo de formación. Y siempre me llama la atención como que lo hemos hablado en otras sesiones aquí en los conversatorios de Cresis, como la ciencia o esta formación científica anatómica y muy concreta, muy como si la voz fuera solamente una cosa. ¿Cómo ha sido el camino desde la fonoaudiología hasta lo que están haciendo ahora o como tú te sientes dentro del laboratorio vocal Bio Bio? Como un poquito ese viaje igual es súper interesante, creo. Sí, qué bueno que lo describes como un viaje, no lo había visto así, pero muy fue así, como sin expectativas mucho del rumbo, pero bueno, fue así, se fue dando. Y claro, partió un poco, como te digo, con esas inquietudes. La plataforma siempre fue concebida como una plataforma de colaboración, ¿sí? En la que, claro, mayormente dirigimos Miguel y yo, pero siempre ha funcionado y de hecho tiene sentido y la ocurrencia es gracias a la colaboración y al paso o al vínculo que generamos con otros artistas, ¿sí? No hubiese sido así posible si no. Entonces, yo creo que ese intercambio fue determinando el rumbo que fue tomando el laboratorio. Ajá. Ahora, desde lo personal, como yo fui entendiendo esta reversión de lo vocal, o de eso a lo que llamamos voz, tiene que ver con que, claro, yo, no sé, me considero como un curioso de la voz. Entonces, como que me encanta, siempre me ha encantado ir a lugares ahí, como que siento que no termina uno de entenderlo, ¿cierto? De cuajar. Y a pito de eso me he metido en muchas instancias formativas en las que también han ido apareciendo otras miradas, otras técnicas, otras improntas y otras aproximaciones al fenómeno. Tiene que ver con la búsqueda que igual es propia en ese sentido. Igual soy súper metido. Oye, Panchi, respecto a eso
de estar como metiéndote también en otras disciplinas, hemos visto que su trabajo también se vincula mucho con la danza. Y bueno, yo que conozco un poco más de dentro del mundo de la danza, igual lo vocal no es algo que se hable mucho, entonces, ¿cómo se aborda ahí entre la danza y la voz como los límites de exceder y extender el cuerpo? Como primera pregunta. Claro, claro. Yo creo que cuando se piensa como la voz o el movimiento, intentando ampliar al tiro el concepto de danza, como producciones corporales, eh, es muy probable que se piensen desde cómo se nos enseñó a registrar esas producciones corporales, ¿sí? Es decir, yo me entero que estoy frente a un movimiento porque lo puedo ver, o me entero que estoy frente a un sonido, a una voz porque la puedo escuchar, ¿sí? Entonces pienso que en la medida en que se repiensen esas formas de registrar estas producciones corporales, la voz, el movimiento, se pueden también repensar estos límites de estas mismas producciones. Y creo que eso pasa en gran medida por meter mano en el acto performático, es decir, meterle mano al tiempo, al espacio, al sujeto, ¿cierto? Para que también se levanten otras formas de registrar estas producciones corporales, ¿cierto? Ser, tal vez interviniendo el tiempo, el espacio, probablemente no voy a ver muy bien si se está moviendo o no este cuerpo. Está muy lento, pero tal vez lo puedo escuchar. O lo mismo, tal vez no escucho muy bien cómo suena esta voz, pero sí puedo ver. ¿Sí? O sea, en la medida en que la forma en que podemos registrar estas producciones va cambiando, creo que se va ampliando la noción que se tiene de ellas, ¿sí? Y se va excediendo a lo que ya conocemos, por un lado. Y por otro, pienso que también pasa por una, eh, por una visualización de que la danza o la voz como disciplinas alcanzan al sujeto eh, en el cuerpo, finalmente, ¿sí? Y ese cuerpo danza, baila, suena en un lugar, en un contexto, en una historia, con un background, en un grupo, con un montón de vínculos. Entonces, cuando se piensa o se coloca atención en todo eso que atraviesa ese cuerpo que suena, o que se mueve, o que baila, también empiezan a aparecer otras formas de concebir esas producciones corporales, ¿sí? Aparece, no sé, un cuerpo social, un cuerpo territorial, una voz colectiva, la voz íntima, en la medida que entendemos que el sujeto que genera estas producciones corporales, ya sea la voz, el movimiento, es un cuerpo que es atravesado por un montón de cosas, ¿sí? Claro, sí. También yo lo tenía muy presente porque me acuerdo que una de las primeras como definiciones como más que me llegaron, que llegué a entender un poco más el fenómeno vocal fue como la voz como extensión del cuerpo. Y yo también como había hecho danza, me pasaba también que la danza también trataba de extender y poner al límite eso. Entonces es muy interesante la mezcla de estas dos cosas, como, y si se hace conscientemente, porque claro, de repente el mundo de la danza es un poco más como un tabú, algo que no se, pero cuando se mezclan debe ser muy interesante. Sí, yo creo que en ese sentido lo disciplinar, que lo mismo que pasa igual un poco en el teatro, en la danza es súper marcado todavía, como, no sé, todavía se piensa como, igual yo mismo hablé de dos producciones distintas, como el sonido y el movimiento como producciones como separadas, pero todavía se suele pensar así, ¿sí? Y creo que en ese sentido, como nuevamente, lo disciplinar tiene todavía como que ejerce soberanía sobre esos pensamientos, entender que como si la voz no fuese cuerpo o no se moviera, o viceversa, ¿entiendes? Pero claro, como tú dices, cuando se logra ver así, aparecen otras cosas súper interesantes o igual de interesantes que ver la danza moderna. No voy a decir más. Oye, y en ese contexto también para sumarme a lo que estaba preguntando la Laura, ¿cómo ven ustedes este trabajo? O sea,
No, lo voy a hacer más simple, como qué pasa con el cuerpo y la voz en este contexto nomás, como a propósito de cuerpos recluidos, voces recluidas, exceder los límites, como este fenómeno que estamos viendo ya una cuestión mundial y que nos da tanto como para darle vuelta y darle vuelta, entonces desde su lugar, ¿cómo lo ven? O desde tu lugar, ¿cómo lo ves eso? Yo creo que puede ser un lugar de mucha ansiedad, ¿sí? Que es un Sí. poco lo que íbamos a vivir un poco, como esta ansiedad de la voz y del fenómeno, y vinculemos, y que es válido, está bien, porque no hay modos, no hay recetas, sobre todo en este momento. Pero pienso que también es una opción como repensar también las necesidades vocales, ¿sí? No sé, por ejemplo, nosotros este año teníamos pensado abrir la segunda etapa de una residencia que se llama Alaridos, ¿sí? Y vamos a seguir con la residencia, teníamos listo el espacio, ya todo bacán, bueno, y pasó todo lo que ya sabemos que pasó. Entonces, igual hubiese sido súper, no sé, creo que obstinado de mi parte de decir, ya, pero Alarido ya está, están las personas, están las ganas, hagamos Alarido online, pues, da lo mismo, démosle. Me encuentro que era, no sé, un poco, no, como no era real, po, no era real, como hacerme el weón y decir, oye, como que creer que no está pasando nada, que mi cuerpo no se afecta bueno, con todo esto, y que los cuerpos de los otros, de las otras tampoco. Entonces, en mi caso sentí que era como, que esa no era la necesidad vocal de este momento, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido es importante atender a las necesidades vocales que se despiertan y darles lugar dentro de nuestras prácticas vocales, ¿sí? Cualquiera sea, como digo, yo no creo que hayan rutas o formas, pero es importante dejar el espacio para como romper o poder flexibilizar nuestras rutas trazadas a nivel de lo vocal, ¿sí? Creo que hay un gran ejercicio que tal vez no es tan escénico, pero es totalmente performativo, ¿sí? En cuanto a dejo que se permee finalmente mi propia práctica, mi propio modo, como, ¿qué más Que quieres? Claro, o sea, que dialogue con el entorno finalmente. Ah, Lo que hemos hablado aquí también tantas veces, como pensar, o lo que tú también hablabas ahora precisamente, como pensar el cuerpo por un lado, el movimiento por el otro, la voz por el otro, y al final pensamos como fragmentos de un fenómeno que al final está todo, que al final todo confluye en el cuerpo y ese cuerpo está permanentemente en relación con un espacio, otras cosas, objetos. Entonces, es como, claro, pensar así es como pensar el cuerpo flotando en un espacio. Yo, esa imagen a mí por lo menos se me hace muy elocuente, como, y el cuerpo no flota en el espacio solo. Entonces, y a propósito de lo performativo que dijiste no es escénico, pero es performativo. Y yo con la próxima pregunta quiero meterme un poco en eso. Pero antes quiero recordarle a las personas que están en este Zoom, que está muy interesante, que pueden ir haciendo sus preguntas, pueden ir haciendo sus anotaciones, porque pronto ya vamos a abrir el espacio al diálogo, y también recordar a las personas que están en Instagram que también pueden ir haciendo sus comentarios o preguntas en Instagram, porque también estamos recogiendo de ahí todo lo que ustedes nos puedan comentar o preguntar. Eso, entonces, dijiste al principio que tu formación, ¿cierto?, era de terapeuta, ¿cierto?, en la fonoaudiología, y dijiste algo que lo anoté porque me pareció muy como lúcido como lo dijiste, a mí se me hizo muy elocuente, como no contenía la totalidad del fenómeno, o algo así, no contenía el fenómeno vocal, ese espacio de la terapia, ¿cierto?, ese espacio terapéutico. Y ahora hablaste de lo performativo, ¿cierto?, algo que está ocurriendo, que hacernos cargo de estas prácticas, que no es escénico, pero es performativo. Entonces me gustaría preguntarte por ese cruce, no sé si llamarlo realmente así, por eso lo pregunto, entre lo terapéutico y lo performativo. Quizás, no, quiero hacer así esa pregunta nomás como así, y ahí a ver qué se degrana. sí. Bueno, me diste el pie como con eso de que, claro, llevo alrededor de 7, 8 años trabajando como terapeuta vocal. Entonces conozco muy bien ese espacio, y por otro lado está claro, mi trabajo como artista.
me vino a la mente ahora el recuerdo de una clase con la Ani, con la Ani Murat, en donde ella muy bien decía, como la voz no es terapia, pero es profundamente terapéutica. Y pucha, muy sí, po, como que para mí no ha estado nunca, no ha sido como no ha tenido una distancia, no han tenido una distancia esas dos áreas, ¿sí? Tal como lo dijo Dani, o sea, claro, el proceso, la preparación vocal no se configura como un proceso terapéutico, pero al ser la voz, entre otras cosas, algo muy íntimo, es muy probable que nos contacte con nosotros y aparezcan cosas, ¿cierto? Y detonen en procesos de conciencia o de conocimiento personal. Por otro lado, las instancias terapéuticas no son artísticas, o no se configuran como una instancia artística, pero son profundamente creativas. Ajá. Entonces, yo esa dualidad como que nunca no me la he cuestionado porque en cada una hay un resquicio de otra y no ha sido un tema, ¿sí? Ahora, yo creo que en este contexto particular, como este año, ¿cierto? En pandemia, aparece para mí esta idea más clara de vincular como lo terapéutico con la voz, y tiene que ver con que, bueno, hace un tiempo hablaba con una psicóloga y conversábamos que era importante concebir esto que estamos pasando, como un proceso traumático, ¿sí? Del cual vamos a salir, pero probablemente salgamos con secuelas postraumáticas, ¿sí? Ella hacía un poco el homólogo a una guerra, claramente con el alcance de las magnitudes de ambas cosas, eh, pero decía que, por ejemplo, una de las cosas que enfrentamos en una guerra son procesos de duelo continuo, porque la gente muere, hay muchas muertes, tenemos que lidiar con ellas, y por otro lado la restricción de la libertad, en tanto al espacio y al potencial de acción, ¿sí? Que es una de las cosas que hemos estado viviendo ahora, ¿cierto? Muchas muertes, muchos duelos, y también la coartación de la libertad. Entonces, claramente no es la magnitud de una guerra, pero sí es interesante e importante verlo así. Y en ese contexto, a mí se me levanta entonces una necesidad claro, que ya no tenía que ver con el proceso de alaridos, de seguir con mi rollo de investigación, sino que empecé a notar que era urgente el acompañamiento. Y de hecho me acuerdo de lo que dijo Gabriela, que era muy importante para nosotras sentirnos acompañadas, ¿sí? Y lo conecto con lo que también decían las chicas de las tesis las semanas pasadas, que para ellas no era tan imaginable concebir su trabajo online, pese a que abarcaba o que tenía mayor alcance, porque el encuentro de lo performativo era crucial para ellas y lo que ocurría ahí a nivel terapéutico era fundamental. Bueno, un poco conectando todas estas ideas, fue un poco similar a lo que me pasó, que dije, lo que necesitamos ahora es acompañarnos, y ahí la voz emerge como con su potencial terapéutico, ¿sí? Entonces, un poco también por esta seguidillas de propuestas terapéuticas que empezaron a aparecer, cada una más prometedora que la otra. Si una te ofrecía como sanarte de todo, o poder controlar todo lo psicoemocional que te apareciera, la otra te proponía, no sé, la iluminación. Fuera del mercado que hay detrás de eso, también se subrayaba la necesidad que hay, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue acudir a la sonoterapia y a la meditación. Tomamos un ejercicio, ya lo veníamos replanteando hace un par de años, y configuramos un dispositivo para experienciar y tomar conciencia de los procesos vocales o de lo que ocurre en el proceso vocal, sin necesariamente atender a lo audible o lo visible de la producción vocal, ¿sí? Porque creíamos que en estos tiempos la necesidad no era una producción, no teníamos que correr ese carril, ¿sí? No, los tiempos no son productivos ahora, no tienen por qué serlo, ¿sí? Entonces creo que detrás de la idea de producción vocal también hay una expectativa, o una promesa, o una esperanza de algo que debe ser escuchado, ¿sí? Entonces, a nivel terapéutico creemos que esa idea de producción vocal, como de conseguir un producto que se va a escuchar y que otro lo va a escuchar, no era congruente con el espacio que estamos abriendo. Entonces lo que hicimos fue, a través de este dispositivo, concentrarnos en los aspectos de la voz
que ocurren a nivel corporal, en donde aparecen todo eso, en donde aparecen todos esos hilos que la atraviesan, que pertenecen al sujeto. Eso, entonces, de esa manera, en este momento hemos ligado lo terapéutico con lo performativo, y bueno, en ese sentido yo creo que, no sé, es lindo pensar que la voz es un pretexto para entrar en contacto con uno, y en esa acción concreta y en esa certeza, en un tiempo de incertidumbres, la voz genera un punto de encuentro con otro y nos acompañamos en eso. No para que me escuches, no para vincularnos con la voz, sino que la voz simplemente abre el espacio para que nos acompañemos, ¿sí? Y bueno, después ya lo que hicimos fue operar con los distintos soportes tecnológicos que teníamos, encontrar discursos en ellos, de la manera en que operaban, con las plataformas comunes, si ocupamos Zoom, o las redes sociales. Eso. Súper. Voy a aprovechar esta pausa para avisar que nos quedan solo 2 minutos en el live de Instagram. Para las personas que están en Instagram se va a cortar, pero inmediatamente volvemos a transmitir, así que para que no se vayan y continúen esta tremenda conversación. Y ahora sí, perdón, Cote, dale. Oye, Pancho, pero usted hace muy poco realizaron una apertura de un proceso en confinamiento, ¿no? Llamado Voces Blancas. Claro, a eso me refería. Sí, de ese mismo te referías, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué ese título? Primero que nada. Voces blancas, cuando uno piensa en voces blancas, uno piensa al tiro como en estas voces infantiles, ¿sí? Como estas voces que todavía no han sufrido las afectaciones de los caracteres sexuales secundarios. Entonces todavía no hay como una tesitura adulta, como son sopranos, barítonos. Tiene como la idea de voces limpias, entre comillas, también, ¿o no? Pregunto. Sí, yo creo que en mucho tiempo también se le adjudicó la idea de pureza, ¿sí? Tenía que ver con la idea también de la extinción del placer dentro de la voz, en la castración. Bueno, ahí se refieren a la literatura mucho en eso, a la literatura harto en eso. Pero sí, tiene que ver con eso, con esta idea de pureza de alma, ¿sí? Pero claro, nuestro rollo claramente no iba por ahí, sino que tiene que ver más con que estas voces a las que íbamos a escudriñar o a las que nos íbamos a enfrentar no iban a ser sonadas, ¿sí? No iban a... Ah, mira, ahí está Miguel. No iban a ser... Miguel trabaja conmigo en el lab. ¿Qué habla Miguel? Estas voces, claro, no iban a ser resonadas, entonces no iban a pasar por las cavidades resonanciales, no iban a ser filtradas con un timbre o con un color especial, ¿cierto? Entonces son voces sin coloratura, ¿sí? Que todavía no suenan, no están teñidas por un color particular todavía. Y por otro lado, conseguimos mucho en que los procesos de producción vocal, de preparación vocal, no deben apuntar o no debiesen apuntar a generar productos vocales restringidos o estilos vocales en particular, ¿sí? Porque conseguimos harto con la idea de que los procesos de preparación vocal deben apuntar a la flexibilidad vocal, pensar la voz desde el punto de vista de la ductibilidad. Ajá. Y en ese sentido las voces infantiles son súper flexibles, todavía no funcionan bajo los paradigmas de las voces adultas, ¿sí? Flirtean de un lado a otro, por todo el cuerpo, hacen uso o podemos ver en ella todo el despegue de sus vocalidades infantiles, sin tanto rollo como nosotros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Voces Blancas también nos inspiraba eso, por eso tiene ese nombre. Perfecto. Mira, Catita, bueno, mira, nosotros leímos algo en su Facebook, de que tenían una idea de los cuerpos están en voz. ¿A qué se refieren con esa idea? En esta cita que siempre ha estado los cuerpos no producen voz, los cuerpos están en voz. La voz trasciende al cuerpo, porque si un cuerpo deja de existir, la voz puede aparecer en otro y así. Es capaz de materializarse en muchos cuerpos
Si ya no hubieran cuerpos, la voz seguiría siendo, porque siempre ha sido, porque el principio era el verbo. Esa cita nos llamó mucho la atención. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, primero que todo, esa reflexión nace de un imaginario que nos propusimos dentro de este laboratorio de voces blancas, ¿sí? Y este imaginario nos surge ahora, precisamente, ¿sí? Surge el 2018, creo. Ajá. En una experiencia vocal que tuvimos con Miguel, en un viaje de búsqueda, en donde lo que experienciamos en esa situación fue como si lo que estuviésemos sonando no necesariamente tuviese que pertenecer a nosotros dentro de nuestro repertorio, ¿sí? Estaba pasando por nuestro cuerpo, estaba materializando a través de nosotros, pero no necesariamente tenía que ver con nosotros exclusivamente. Incluso la sensación fue como si tuviese que ver con mucho más que nosotros. Ajá. Entonces, desde ahí que empezamos a darle vuelta a esa idea, y nos propusimos entonces en este laboratorio concebir, imaginar la voz como una entidad constante, ¿sí? Que no empieza y que no termina, como algo que siempre ha estado, ¿sí? Y que lo que hacen los cuerpos simplemente es acceder o entrar en contacto con esta entidad, y al entrar en contacto se abre su posibilidad de materializarse en esta realidad de la voz. Pero que no la materialicemos a nivel vocal no significa que no esté, ¿sí? Simplemente no somos capaces de registrarla a nivel acústico o visual, ¿sí? Entonces nos propusimos imaginar la voz como algo que trascienda al cuerpo, porque en realidad mi sonido, lo que estoy diciendo yo ahora, no tiene que ver mucho conmigo. Sí, pero no solamente conmigo. Sí, tiene que ver probablemente con la gente con la que yo he conversado, con todo mi background, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo no es solo mi voz. En la medida en que mi voz sale, inmediatamente afecta a otros y replica su genoma vocal en otro cuerpo inmediatamente. Entonces, esa persona que va a decir algo probablemente va a tener mucho que ver con lo que yo haya dicho. Entonces, la voz es una especie como de bacteria que está ya súper, que nos tiene súper atravesados a nivel de cuerpo, ¿sí? Entonces, pensarla así también sugiere la idea de que entonces no empieza ni termina, o no es que en algún momento se empiece la voz para decir algo y termine cuando se deja de decir. Lo que hacemos simplemente es dejar de prestar atención a eso que ya está dentro de mí. O sea, todo lo que estoy produciendo a nivel lingüístico, sonoro, ya está dentro de mí. De hecho, lo estoy pensando, simplemente no lo estoy diciendo, no lo estoy sacando hacia afuera, ¿sí? Entonces, simplemente que no lo digamos o que no lo escuchamos no quiere decir que la voz se acabe. Ajá. En base a eso nos pareció interesante pensarla como una entidad que trasciende al cuerpo, porque si yo hoy no digo algo, probablemente otro cuerpo lo va a decir. Ajá. Y lo que yo digo ahora, alguien ya lo dijo, o tiene mucho que ver con lo que dijo otra persona. Considerar la voz como una entidad que nos trasciende y que tal vez es lo que trasciende al humano, no así el lenguaje, sino que la voz, nos parece súper interesante. Sí, porque también coloca atención en un foco en el que lo importante no es lo que suena, no es lo que se percibe, no es el virtuosismo vocal, ¿sí? Sino la experiencia de conexión o selección que tenemos con el fenómeno o con la voz. Ajá. No sé si se logra entender. Sí, a mí me gustaría escuchar a Miguel también. Ya que está acá, sería maravilloso poder ahí escuchar a otro integrante también. No sé si quieres, Miguel, compartir con nosotros. O sea, bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí. Ya. Saludarles primero, saludar al Pancho. Hace tiempo que no lo veía y nos encontramos ahora por acá en esta instancia en Zoom. No, yo felicitarlas por la instancia, valorar estos espacios y estas plataformas que en el fondo nos permitan ser más conscientes, ¿ya?
Yo creo que eso. Pancho va más que preparado. Así que no, yo quiero escucharlo a él nomás. Yo estoy disfrutando esto, pero agradecerles a ustedes nomás por esta instancia, por esta plataforma y que convoca y nos ayuda a reflexionar y a pensar. Eso, saludar. Gracias, Miguel. Bacán. Gracias a ustedes. Oye, quiero recordarles simplemente que vayan dejando entonces sus comentarios. Ahí hay una pregunta, dice Gabriela. Hay una pregunta de Luis Aros. Lucho, cuando quieras puedes desactivar. Activa tu micrófono. Hola, hola. Hola. Oye, bueno, primero saludar a los amigos ya hiper conocidos del laboratorio vocal. Nos conocemos hace rato, hemos hecho alianzas entre el núcleo, ellos. Siento que somos como hermanos, en un sentido. Lo primero que quería decir es que yo encuentro tremendamente notable y valor. No sé si llegué un poco tarde a la conversación porque hoy día ha sido un día, o esta noche ha sido particularmente agitada. Y es múltiple, como está el rizoma en sí mismo, como la atención está puesta en muchas partes, es un día muy histórico. Igual aquí estamos poniéndole el hombro. Dicho eso, quería decir una segunda cosa, que encuentro que el valor de instalar un lugar, un centro o un núcleo que se dedique a entender o poner en diálogo a la voz es tremendamente complejo. Y aún más complejo hacerlo en una circunstancia de regiones, sabiendo cómo son la situación, como la situación país, ¿no? Yo creo que ese es un gran valor de lo que han hecho ustedes y por lo tanto yo creo que eso merece más que una felicitación, como un gran reconocimiento, como llevar un proyecto de más de 3 años que se ha instalado y que logra vincular una práctica que es propia y que no responda a ninguna otra más que a la realidad de ustedes. Entonces yo creo que eso es como ya súper loable. Así que felicitaciones por eso. Y yendo a específicamente lo que estaba diciendo Francisco sobre esta idea de que la voz no le pertenece al cuerpo, sino que más bien como que afecta y utiliza el cuerpo como una vasija para ejercer el poder vocal, me gustaría detenerme en algo que tú decías que es una especie de comentario, comentario-pregunta, porque no sé si usted o tú lo ves como más en el sentido de, porque mencionaste varias veces en tu discurso en el acto como más logocéntrico de aquello, como lo que yo digo, como yo digo afecta al otro, ¿sí? Incluso dices, primero fue el verbo, ¿no? Como poniendo la idea de la palabra siempre como por delante de un fenómeno que tiene más atrás que adelante, digo, ¿no? Entonces, no sé cómo piensas tú eso. Obviamente yo tengo una opinión al respecto, pero me gustaría más saber cómo el por qué y para qué de insistir en la idea de lo que digo afecta y trasciende la historia de un ser humano, ¿no? Como el acto finito del humano, y no el acto como de la voz en un sentido más fenomenológico. ¿Entiendes, no? Eso. Ahí sí. Sí, oye, sí, con Lucho, bueno, ya lo dije, pues hemos compartido harto, hemos tenido en Concepción un montón de veces y ha sido un placer tenerlo. Sí, que interesante que digas esa pregunta, porque, bueno, dentro de nuestras formas, solemos entender que se subraya una idea, un planteamiento, en tanto se niega, ¿sí? Ahí a veces aparecen recursos como la ironía o no. Entonces, por ejemplo, pese a que, no sé, entendemos que lo que buscamos acá, en este laboratorio, ¿no es cierto?, de voces blancas, no era el producto sonoro, no sé, finalmente igual terminamos sonando, ¿cierto? Solamente la mitad del laboratorio no fue con sonido, ¿sí? Pese a que creemos que el poder que el signo lingüístico ejerce sobre la voz podría incluso considerarse como hegemónico,
igual lo ocupamos, ¿sí? Creo que hay una forma igual ahí de pisarse la cola que humaniza también las propias perspectivas. Ajá. Entonces, claro, finalmente esta idea de que la voz, no sé, o lo que digo es transmisible o es afectado en tanto discurso, en tanto signo lingüístico, en este caso iba mucho más allá que al discurso o a la palabra, ¿sí? De hecho, creo que en el laboratorio trabajamos con aspectos, si pudiésemos llamarlo así, más presimbólicos. Ajá. Sí, pero más allá del hecho del laboratorio en sí mismo, me gustaría saber más como vuestra opinión, ¿no? Como el punto de partida o tu punto de vista sobre aquello. Porque pareciera ser que el lenguaje, al igual que el cuerpo, es un acto finito que la voz utiliza para desplegarse. Por lo tanto, el lenguaje es un fin ni siquiera un fin último, sino que es una excusa para que el fenómeno voz se despliegue en uno de sus múltiples vectores. Entonces, quizás no habría que entender lo que yo digo afecta al otro, sino más bien el acto de la voz que utiliza aquel medio para afectar un cuerpo distinto, que puede también ser otro, ¿sí? O sea, no entender al lenguaje como el único medio de afectación de otro cuerpo. Claro, claro. Sí, yo creo que, o sea, concuerdo con tu idea, concuerdo con lo que dices, y de hecho creo que el fenómeno, claro, tiene otros alcances en los que los cuerpos son afectados, no tan solo como por la palabra, por el lenguaje. Pero creo también que es importante entender o hacer una especie como de chequeo de cuáles son los modos en los que también las personas entienden o se vinculan con el fenómeno con mayor proximidad, con mayor cercanía, para de algún modo fijar o tener puntos de encuentro de partida, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido la palabra, pese a que de alguna manera determine o perfile los límites de la voz, es una plataforma, una superficie muy próxima en la mayoría de los humanos y las humanas, ¿sí? Que estemos de acuerdo con eso ya es otra cosa, pero entenderlo y saber que el punto de partida tal vez más próximo puede ser ese. A nosotros como laboratorio nos parece interesante desde el punto de vista que trabajamos con personas, con otros que también entienden la voz desde un lugar, ¿sí? Y que nos parece interesante entonces contemplar ese punto de partida para después abrir otras posibilidades, ¿sí? Otras formas de entenderlo. Pero sí concuerdo contigo en que claro, no es el lenguaje el que afecta, sino que el fenómeno del sonido, de la voz misma, en cuanto ocurre, ¿sí? No la palabra misma. O sea, lo digo porque pareciera ser que vinculamos muchas veces voz igual palabra, voz igual lenguaje. Y pienso yo que o sea, el arte como disciplina y como fenómeno al mismo tiempo, o sea, tiene un sinfín de posibilidades que sobrepasan el lenguaje. ¿Sí? Y esta tradición como de entender voz y lenguaje está demasiado arraigada al amigo de la cata, el Aristóteles, como muy como pensado desde la cultura griega occidental. ¿Sí? Como, o sea, si abrimos un poco más el abanico y lo pensamos, por ejemplo, la cultura hebrea, primero no es el verbo, ¿sí? No hay, el rito sagrado de la oración no es el decir, sino que es el soplar, ¿sí? Soplo. Y es ahí donde se produce el acto de la voz, en el soplo. Entonces, en ese sentido, estamos hablando o sea, se instala nuevamente como un punto de vista que es distinto, pienso yo. Como entender que, sobre todo en el fenómeno artístico, la idea de obviar a la palabra o ponerla como un último recurso para poder expresar el fenómeno vocal es un camino tremendamente interesante también de recorrer.
Entonces, como tomar ese hilo y tirarlo y ver qué sucede con eso, ¿verdad? Es como un poco desestructurar también el formato social en el cual nosotros y nosotras nos estamos acostumbrados como a desenvolvernos, ¿no? Como al decir, como al deber ser, al decir qué, ¿verdad? Entonces pienso que por ahí, o sea, en esa idea como de la experimentación a partir de aquello, ¿verdad? Caben también una idea distinta de lo que es voz, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con una señal del cuerpo, tiene que ver con los signos de los árboles, tiene que ver cómo el sol se pone en el horizonte, aquello también significa, aquello también suena, aquello también habla, aquello también constituye un lenguaje que no está codificado a partir de una lingüística moderna, sino que está codificado a partir de una tradición distinta o unas cosmovisiones que son diferentes. Entonces sería, o sea, de aquí va la pregunta, es como desde dónde se posicionan para entender que aquello, que la palabra es lo que afecta al otro, ¿sí? Como que pensamos que aquello es universal, pero no es universal, es una mirada sobre el fenómeno, que sería bueno como aclarar y anclar como desde qué tradición, como desde qué lugar yo como Francisco o yo como Luis entiendo el fenómeno voz. Sí, no, mira, yo encuentro que lo que acabas de decir, Lucho, tiene mucha razón, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista en que es importante proponer nuevas miradas, ¿cierto? Y porque es importante también proponer nuevas formas de concebir la realidad, como más allá del lenguaje, incluso de la voz, ¿sí? ¿Cierto? Que es interesante, que está bien, como ya, es importante. Pero más allá de eso creo que es importante porque somos humanos y necesitamos como replantarnos también la forma en que vivimos, ¿ya? Entonces creo que tienes mucha razón con eso y que creo que incluso tu trabajo también así lo ha demostrado. No sé, el último trabajo que hiciste fue el que pudimos ver, el del Universo sonoro. Universo sonoro. Un poco ahí se ve exacerbada esa idea, ¿cierto? De escindir un poco la palabra y generar una especie de voz colectiva y que no pasa por una codificación necesariamente lingüística, ¿sí? Y creo que es súper interesante proponer y tensionar esos límites. Creo que es el momento para, digo, la contemporaneidad, ¿sí? Que de hecho es un poco igual lo que nosotros hicimos con otro proceso que era Alaridos, ¿sí? Donde trabajamos con partículas presimbólicas, si pudiésemos, trabajamos con el grito, según no sé, un poco lo que opina o lo que menciona Dollar con respecto a esa especie de materia prima que no es lingüística, pero que es enunciativa finalmente sin ser una palabra, ¿sí? Como el grito aparece por algo igual aparece para ser enunciado, no para alguien, tal vez, en algún momento, no para comunicarle a alguien algo, pero sí aparece para enunciar algo. Entonces, no tiene un referente el grito, no se configura como una palabra, pero comparte algunas esencias del signo lingüístico, ¿sí? En tanto acto. En ese sentido, bueno, Dora lo propone muy bien. Pero creo que igual hay momentos en los que uno escoge flirtear con algunas propuestas que le hacen más sentido o no. Yo creo que en esta ocasión a nosotros nos pareció un poco más, o nos removió más, yo creo, atender a la necesidad vocal que encontramos y que sí pasaba por encontrarnos a través del lenguaje en estos encuentros con otros, pero que finalmente, bueno, después en la apertura del proceso no apuntaba a eso, ¿sí? Pero bueno, yo creo que es bueno encontrar también espacios. Yo creo que tan importante como ofrecer perspectivas y replanteamientos sobre la voz, bueno, y sobre el arte, es importante también sensibilizar con los espacios y los tiempos, ¿sí? De cómo se despliegan y cómo se desarrollan. Y ahí yo creo que no tan solo como artistas, sino que como humanos, la voz impacta en la erótica, como acto sensorial, y que trabaja sobre los umbrales sensoriales de nosotros, ¿sí? De cada uno.
¿Cuánto percibo, hasta dónde percibo y hasta dónde dejo conmoverme por esa percepción? ¿Cómo considero el tiempo y el espacio en el que eso sucede o lo que atraviesa en otros o en mí? Eso. Quiero hacer una... Ay, perdón, dale, dale. Es súper interesante lo que se plantea de poder escapar, ¿cierto?, de lo tan codificado que está haciendo el lenguaje de las palabras y empezar a desmenuzar y ver los otros lenguajes que están mucho más, no sé, mucho más presentes y de hace mucho más tiempo que nosotros, y en nuestro lenguaje castellano en este caso. Entonces, bonito eso, el poder desmenuzar esos lenguajes que no tienen una codificación tan eh, concreta, y es muy inspirador también verlo desde, empezar a buscar desde ahí como, como artistas, como investigadores, etc. Eso quería comentar, es bonito. Sí, y quería decir que, bueno, el Lucho dice, el amigo de la Cata, Aristóteles, porque alguna vez nos pegamos una conversación donde yo lo único que hablaba de Aristóteles, un rosario entero contra Aristóteles, a propósito de esta misma cuestión como de lo que estamos hablando, ¿no? Como el logos y lo que está ahí en el centro de Occidente, la separación, qué sé yo, de la mente, el cuerpo, y hay todas estas cuestiones que siempre de alguna manera están rondando. Y ahí yo me agarro también de lo que dice la Gaby, como de alguna manera nuestro proyecto Cresis también tiene, o sea, tiene esa intención de pensar, y esto lo digo nomás, como no para decir nosotras estamos, no, es como para abrir el diálogo, ¿no? Lo primero que pensamos fue tirar la palabra para afuera para justamente tratar de meternos en ese espacio como, ok, ¿qué es lo que afecta a un cuerpo más allá de la palabra? O sea, ¿cachai? Como, ya, no puedo agarrar, o sea, porque el significado es tan, es tan determinante, es tan estructurante, estructura inmediatamente un pensar, un sentir, lo que sea que, entonces nos quedamos con todo un mundo previo, no sé si previo, antes, al lado, abajo, arriba, no sé, pero hay todo un mundo donde... no sé si decirlo extra, y ahí quizás por ahí va la pregunta, ahora que lo estoy pensando en voz alta nomás. No sé si es como extra lenguaje, al lado del lenguaje, arriba del lenguaje, como no sé en qué lugar está, a propósito de lo que tú, esta pregunta, a propósito de lo que tú decías, bueno, lo único que afecta a los cuerpos no es la palabra, o sea, lo que afecta a los cuerpos no es la palabra, hay otro mundo, hay otra... ¿En qué, si pudieras como profundizar un poco ahí, porque a mí personalmente me interesa como ese lugar, ¿cachai? Como, ¿dónde está? ¿Al lado, afuera, arriba del lenguaje? ¿Dónde? ¿O lo excede, o adentro, o afuera? O no sé, como no sé si se entiende lo que quiero, hacia dónde apunto, Pancho. Creo que sí. A ver si lo Ya. entendí. Sí, como... Claro, creo que o sea, a nivel de organización mental, y explícito que es mental, el lenguaje igual se configura como una producción humana, corporal, pero no es la única producción que emerge desde el cuerpo y que por ende contacta con otros cuerpos. ¿Sí? En ese sentido, como, no sé, cualquier producción corporal, sea como lingüística, vocal, de movimiento, espiritual, tiene repercusión en los cuerpos y por ende en sus futuras producciones. No sé, el movimiento y lo que pasa con esas producciones en tanto tiempo, espacio y con los sujetos que las producen, determina también sus afecciones. O sea, un poco como, estoy redundando lo que dije antes, pero es que esa es la organización mental que tengo hasta ahora. Pienso que sí, que el lenguaje es solo una de ellas. Que se configura como una de las que tal vez más se utiliza, o a la que más foco se le da. Pero claro, hay otras que incluso impactan tal vez de un modo más profundo, que no tiene que ver específicamente, claro, con ese tipo de producción específicamente,
¿sí? Sobre todo a nivel de movimiento, diría yo, a nivel de corporalidades. Sí. Voy a invitar a la audiencia, si es que hay preguntas, comentarios por el Instagram, porque nos quedan poquitos minutos, entonces yo creo que hay que aprovechar al Hay un invitado. comentario de aquí por Zoom, de Nicolás Campino. Nicolás, ¿quieres decirlo tú o lo leo yo? Bueno, dice así: este espacio de reflexión la lleva. Siento que en el sentido de la conversación, el lenguaje limita la multiplicidad y diversidades de los sonidos. Me permito pensar a los sonidos de nuestra voz como el deseo, un lugar, entre paréntesis, entidad, inconmensurable, incontrolable e inasible. Existe, impacta y transita. Gracias por invitar a estas reflexiones en voz alta. Genial, Muchas Nico, gracias. gracias, Nico. El deseo apareció por ahí, interesante. Al Nico le encanta el deseo y el placer. El placer. Nosotras hablamos mucho del placer con las Proyecto Crece. El También. amor es puro placer, es como un objeto que es muy libidinoso, es Sí. muy, o sea, el acto de seducción, todo el rato es seducción, o sea, hablo para seducir a un otro, ¿no? Como en todo sentido, no en el sentido erótico, obviamente, pero, y también, pero hay algo que agarra, que toma, que tiene la necesidad de ser escuchado, y en ese sentido es muy, la voz es como un objeto libidinal, es eso. Y tú hablaste de lo erótico también, Nico, antes, o la erotización, hace un rato, o sea, Nico, perdón, Pancho, me quedé pegada con el Nico. También ahí como entra entonces lo que decía el Nico, como el deseo, el placer dentro de lo vocal, como desde tu perspectiva, porque acá... Sí, es que, claro, no sé muy bien cómo lo ve Nico, pero pienso que la voz como acto sensorial es hipersensual, ¿sí? Y de alguna manera atraviesa todo nuestro cuerpo, digo, desde el punto de vista somático u organísmico. Entonces, en esa ocurrencia se despiertan un montón o se activan un montón de sensaciones que contactan con experiencias que pueden ser profundamente placenteras, ¿sí? Pero por otro lado está la intención, ¿sí? Que claro, eso que me pasa a mí, probablemente sé que le puede pasar al otro y yo lo puedo hacer que repercuta en el otro así, ¿sí? Puedo hacer que el otro entre en eso a través de mis producciones corporales o vocales, ¿sí? Pero creo que a mí me pasa algo con respecto a la erótica, y es que, sobre todo con respecto a las producciones vocales, perdón, a los procesos de preparación vocal, es que al momento de considerarlos como procesos tan escindidos de la corporalidad, perdón, del cuerpo, se pierde todo eso. O un poco se niega la posibilidad del placer vocal, o tan solo el placer estético de la voz, ¿sí? Entonces se lleva a concepciones un poquito más eruditas o cognitivistas sobre, nuevamente, cómo la voz tiene que ser utilizada para la cognición, para generar lenguaje, para generar reflexión, pero no para ser percibida simplemente, sentida o disfrutada, ¿sí? El estigma de la ópera o simplemente como oportunidad también para contactarte con tu erotismo, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando las prácticas de preparación vocal flirtean con procesos de erotismo, creo que se contactan con un punto somático que es súper real y que es súper concreto. Hace esa bajada desde lo abstracto que pueden ser o el misticismo que pueden tener de esta expectativa de lo alcanzable de un objetivo vocal a una experiencia súper constatable, ¿sí? En tanto la percibo, la siento y la registro, y que además hace que mi cuerpo se expanda y se abra, que no se contraiga. Perfecto.
Sí, me hace mucho sentido lo del cuerpo, como el cuerpo expandido, o el cuerpo expandiéndose, dilatándose a propósito de lo vocal. Bien, estamos un poco en la hora, entonces yo igual quiero hacer la última pregunta. Si es que, ya, Andrés, dale, dale. O sea, Miguel, yo le cambio el nombre a todos, perdón, como mi abuelita. Dale, Miguel. Hay un Gracias, comentario Cata. en Instagram también. Hay un comentario en Instagram, dale. Ya, vamos. Oye, yo tengo una pregunta al Pancho también. Ya. Nosotros llevamos igual hace tiempo trabajando, pero nunca le he preguntado esto y vamos a ocupar esta plataforma para hacerlo, ¿ya? Es en relación también a tu propia voz, Pancho. Desde que comenzaste esta búsqueda y comenzaste a transitar también tu desarrollo vocal, ¿cómo has visto que tu voz se ha transformado? ¿Se ha transformado tu voz? ¿Ha tenido un desarrollo? ¿Cómo eso ecualiza también con tu desarrollo personal, tu crecimiento también como ser humano, individuo, etcétera? Nunca te lo había preguntado, pero lo hacemos acá. Eso. Sí, no sé. De partida me nace la pulsión de decirte, ¿sabes que no sé? Si tengo que reflexionarlo. Sí, te cachai, sí, tienes que reflexionarlo. No, Claro, no puedo hacer el ejercicio, puedo hacer el ejercicio de reflexionarlo. Y tal vez estaría tentado a responder que yo creo que tiene que ver un poco con lo que ya dije, que he entendido la voz como, no me quiero poner tan latero ni abstracto, pero es subjetivo, soy un sujeto particular, ¿no? Que claro que yo he encontrado dentro de mi búsqueda con la voz, dentro de mi aproximación a ella, espacios en los que de verdad puedo hacer ejercicios de memoria y de experiencia corporal que trascienden un poco al, no sé, a la experiencia comunicativa convencional. Entonces, yo creo que eso me marcó profundamente cuando entendí que mi mamá, por ejemplo, u otras personas que tal vez ya no están en este plano, todavía pueden estar presentes en la voz o en mi voz, y en el momento en que mi voz aparece, entonces ellos también pueden estar en presencia, y esos cuerpos afectan y me afectan, sin estar realmente en este plano, ¿sí? Entonces entender esta idea de la voz como un contenedor de corporalidades que no se borran fácilmente y como un ejercicio de memoria en cuanto se produce la voz, yo creo que ha sido una de las cosas más subversivas y más sanadoras que me ha pasado. Y claro que sin duda me ha transformado como ser humano, entender que cuando yo hablo no hablo solo por mí. Hay hartas voces detrás que están hablando. Eso creo que sería lo primero que me veo tentado a responder. Qué hermoso. Hermoso. Bueno, Natalie Salazar dice, Miguel, me robaste la pregunta, súper, gracias por el saludo. Y leo yo entonces el de Instagram. Luisa Cerón Torres dice, hola, creo que las voces afectan los cuerpos. Uno responde al estímulo de la voz. Desde el principio de la vida uno responde a la voz de la madre, a sus arrullos. Normalmente seguimos respondiendo a los tonos de voz que nos rodean día a día. Sol Figueroa Rodríguez dice, hermoso eso del acto de memoria, los antepasados como parte de nuestras voces, la memoria como presente, la voz como atemporal, que trasciende los cuerpos y espacios. Y Venura Pura dice, oh, qué denso eso, es como el historial de la voz. Sí, es que pensar también, perdón, que me meta, no sé, pensar como a propósito de la pregunta que te hizo Miguel, como no hablo solo por mí, están tantas otras voces tras conmigo, no sé, no sé dónde, pero están, es súper, no sé, no tengo palabras para describirlo la verdad, pero me abre un poco la cabeza como para pensar también el fenómeno vocal.
me acuerdo de una idea, como esta idea, no sé, creo que es como este lingüista Bakhtin, como que habla que los discursos también no son como discursos que nacen y son como, hola, el discurso, sino que son, todo lo que yo digo son recortes de discursos que que se van formando con la suma de discursos, son como collage de discursos, un poco, se replica un poco esa idea con esa idea de la voz, ¿no? Como, en el fondo, mi discurso no es mi discurso, es la suma de todos los discursos, es como pensar también como la voz un poco de esa manera, no sé. Y Cata, disculpa, y pensarlo igual así, como probablemente, no sé, lo que vemos en una performance, en una escena, no sé, en un despliegue performativo, no sé, no es logos, no es palabra, no es discurso, pero proviene también de una fundamentación esencialmente lingüista. Sí, bueno. O sea, todas nuestras prácticas están coladas por percepciones y reflexiones de otros, y eso determina lo que yo hago en escena igual. Entonces, pretender que eso no ocurre es complicado, ¿sí? Tendrían que aparecer innovaciones o ideas innatas o innovadoras que no hayan sido formuladas, lo que es difícil porque se reflexiona con palabras y se piensa con palabras, se escribe, se piensa con palabras. Claro. Entonces, claro, igual esta idea de hacer un ejercicio de memoria, independiente de si estamos atravesando por alguna partícula, no sé, lingüística o no. Como, creo que esta idea de imaginarnos la voz como algo que no va a desaparecer cuando yo deje de hablar, o que incluso cuando mi cuerpo no está acá, es un ejercicio interesante. Sí, sí, al final siempre estamos un poco, a propósito de lo que tú decías, como imposible negar eso, ese fundamento lingüístico de alguna manera, o sea, de alguna manera igual siempre estamos en relación a eso, sea incluyéndolo o tratando de salir, pero siempre, o tratando de salir de ahí, pero hay una relación siempre con eso, parece ser. Última pregunta. Lo hemos hablado todo el rato, pero me gustaría hacerlo más directamente. Y es la pregunta con la que cerramos siempre a todos nuestros invitados. Bueno, preguntamos siempre por la dimensión política, el fenómeno vocal que todo el tiempo lo hemos estado ahí rozando, tocando, dándole vuelta, pero hacerlo así más directamente para cerrar nuestro conversatorio. Tan interesante conversatorio que hemos tenido hoy día, nos vamos con tareas para casa, con invitaciones para aquí, para allá, etcétera. Concepción, tienen que ver la Concepción, las Creci. Sí, pues tenemos que ir, alguna ventanilla abierta hay que sacar, no sé. Ya, pero eso, no sé. Ahí como para ir ya finalizando. El núcleo de investigación y nos vamos todos. Eso. Está, todos nos vamos. Contratamos una micro. De morir lo quieren vivir. Oye, son súper buenos anfitriones los chiquillos, hay que decirlo. Sí, pues, Sí, bueno. A ver cómo todo se da, Tenemos muchas ganas de... Amor del Sur, Amor del Sur. Oye, sí, y sería a todo esto muy interesante, no sé si sería muy egocéntrico plantear una autoentrevista a ustedes, que es importante también poder preguntarle todo esto a ustedes mismas en algún momento, no sé si se lo han terminado. Yo que sigo esta saga de conversatorios, digo, ¿en qué momento vamos a poder escucharla a las cabras? Hagamos algo ahí para que vayamos nosotras y hablar también. Sí. Oye, bueno, respondiendo en honor a los tiempos, a las temporalidades, claro, la pregunta fue... La dimensión política. Claro, bueno, de partida creo que no hay solo una forma, no hay un solo modo, hay muchos. Entonces, me interesa responder desde cómo lo estamos viendo nosotros acá en Concepción y cómo lo hemos accionado en el último tiempo, que tiene que ver con los modos en los que se conciben y para quiénes se conciben los espacios de exploración o investigación vocal artística performativa, ¿sí? Porque en ese sentido creo que esos espacios por lo general están atravesados
por paradigmas vocales de cómo, nuevamente lo digo, tiene que sonar mi voz, ¿cierto? Cómo es el producto final de mi voz. Entonces ahí creo que se ha abierto un mercado vocal gigantesco en torno a las técnicas vocales, ¿sí? En la medida en que yo accedo a ellas y me entregan un producto vocal o un estilo, ¿sí? A tal punto que como que ejercen tanta fuerza o tanta soberanía en el medio, en el que lo que se espera ver entonces en una situación performativa son ese tipo de productos vocales, ¿sí? O de producciones vocales, en donde se generan exclusiones con las personas que no flirtean o no lidian con ese tipo de productos, entendiendo que además, en muchos casos, ese producto vocal es costeado, ¿cierto? No es gratuito. Por eso digo que hay como una especie de mercado vocal con respecto a las técnicas, y que también abre la idea de ciertos accesos u oportunidades. Entonces, ¿qué pasa con con los y las artistas que no tienen ese acceso, o no lo consideran como algo fundamental? O incluso, ¿qué pasa con la gente que no es actriz o performer, qué sé yo? Entonces, que no ha tenido acceso a un tipo de técnica que le ofrezca un producto vocal, un estilo vocal. ¿Es excluyente para generar un espacio, para participar en algo performativo, en instancias escénicas? No está hecho para ellas, para ellos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante replantearse cómo abrir lugares o espacios o instancias en los que el foco de atención no esté puesto en el producto sonoro, acústico o registrable desde el punto de vista convencional. Yo creo que en ese sentido ahí las tecnologías ayudan un montón. Poder recodificar la manera en que se registra el sonido, el cuerpo, poder hacer recodificaciones en otras superficies para no pretender que lo que escuchemos o lo que vayamos a ver finalmente sea eso que esperamos, porque es lo que se nos ha dicho que tiene que ser con respecto a la voz, ¿sí? Entonces pienso que abrir instancias donde el foco esté puesto en otros procesos, en otras instancias de la ocurrencia vocal, es una manera también de ofrecer el espacio, un espacio igualitario o tal vez más democrático, en el que no solo las artistas o los artistas que han tenido este tipo de acceso o de oportunidades pueden accionar en instancias o en dispositivos performativos o escénicos, ¿sí? Creo que desde esa manera también planteamos como una especie de nuestra responsabilidad como pública o social o comunitaria a nivel local, como generando instancias donde la gente no diga, porque pasó, es que yo no tengo técnica, es que yo siempre he cantado, pero no, es que a mí me encantaría, pero yo siento que no, como si todo lo que tuviese esa persona, como si esa voz no fuese válida o no fuese legítima, porque lo que se espera es ese producto al que se accede a través de una técnica, ¿sí? O sea, es cosa de ver las redes sociales ahora, está lleno de ofertas de entrenamiento vocal para todo, está lleno, o tal vez a mí me llegan porque, no sé, sigo hashtag de La voz. cámara sí, por la cámara de eco de Instagram. Está lleno de puras ofertas de voz y cobrando no sé, que no tengo nada contra eso, pero aceptemos que también ahí se está abriendo un mercado y que se está capitalizando harto con eso, que hay una manera ahí hay una oportunidad de generar dinero y está bueno que también lo visualicemos dentro de nuestras prácticas, pues, ver si queremos contribuir a eso o no, pero incluso cómo hackeamos ese modo de operar, replanteándonos también nuestros propios espacios, nuestras propias instancias. Es que no nos va a interesar acá como tener ese tipo de personas con esa técnica. Y de frente vamos a relacionarnos con otro tipo de personas que, no sé, que no van a aspirar a eso, cuyos productos sonoros no van a sonar así, bla, 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 bla. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Claro, tiene que ver también cómo miramos el vínculo de nuestras prácticas con el mundo al final, ¿no? A propósito de lo político, entiendo. Sí.
voces no codificadas, nuevamente, como la palabra, porque igual al pertenecer a una técnica, pareciera que todo lo que está fuera de ella es visto como error, o como errático, como Claro. saltido, como no correspondiente. Y claramente pienso yo, y creo que lo pensamos como proyecto nosotros también, es precisamente en todo lo otro en que está vivo ese sonido. O sea, bueno, que todos están vivos, pero no sé si te entiendes, como más real, más crudo, más genuino, por decirlo de alguna manera. Sí. Sí, porque si no, al final caemos como en lo correctivo, ¿cierto? Como una cosa medio ortopédica, vocal, que, no sé, eh, O sea, claro, y que no está mal, si es una opción también, pero entender que estamos contribuyendo a ese círculo, yo creo, en la medida en que lo potenciamos, lo fomentamos, ¿sí? claro, o Simplemente yo no, creo que claro, hay alguien que- hay una pero decisión, hay una responsabilidad política ahí, yo creo. Como, Yo pienso que, perdón, yo creo que tú estás abriendo un tema que da para otro conversatorio, ¿no? oye, sí, no, Da para dale, otro conversatorio, absolutamente, pero encuentro que es importante. Yo creo que hay que ser muy responsable con quién está enseñando, qué se enseña, cómo se enseña y desde dónde se enseña. Y estoy de acuerdo contigo, Pancho, hoy día hay como un montón de ofertas. No es que tampoco estoy en contra de eso, está bien, ¿cachai? Como que mientras más campo haya, mejor. Pero encuentro que hay que ser tremendamente responsable, no solamente con qué es lo que estoy enseñando, sino como el por qué y para qué. Como, encuentro que esa idea como de la voz perfecta, o de como de, no sé, de una idea de una voz que está tremendamente anclada en los 50, hay que desestructurarla, y para desestructurarla hay que tener un background bastante amplio, y quizás con esto la gente me va a odiar porque es impopular, como hay que tener un background amplio de saber qué es aquello que estaba en los 50, qué fue lo que estuvo en los 80, qué pasó en los 90 y qué es lo que hay hoy, para poder entender qué es lo que yo quiero enseñar, qué es lo que yo quiero entregar, y por qué estoy entregando esto, de dónde viene, ¿no? A mí no se me ocurrió, ¿no? Esto viene de una tradición, y esa tradición la recojo, y le doy una vuelta, y la vuelvo a entregar, ¿no? Como tomo la posta de aquella tradición. Entonces, nada, yo creo que entendiendo eso, como entendiendo qué estoy recibiendo y cómo lo estoy entregando, ojalá que se sigan floreciendo para que la discusión sea cada vez más rica. Pero si voy a estar, también tengo que estar en la discusión. sí, o sea, concuerdo con eso, igual tampoco es una obligación, yo pienso que cada uno igual, no sé, cada uno hace lo que quiere con sus proyectos, con su voz, con su instancia, igual hay algo de político en eso, como saltarse todo lo que uno quiera, quemarlo todo, enseñar voz de, no sé, voz y lo que se te ocurra, y comida. pero, pero claro, yo creo que igual hay un punto importante en eso, entender que querámoslo o no, estamos actuando bajo ciertas premisas que se podrían configurar como modos de operar a nivel macropolítico. Entonces, entender clara como tu posición también es una opción, como dice Luis, como decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Qué rol cumplo en este entramado? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo me lo replanteo? Igual es una opción súper válida. sí. Bien, tremendo conversatorio que tuvimos hoy día, aplausos, ya, aplausos. Aplauso, muchas gracias, Pancho, te pasaste, ha sido por lo menos para mí un gran encuentro el día de hoy, así que te agradecemos la invitación y a los compañeros del Laboratorio Vocal. Bueno, ahí conocimos a Miguel, ojalá nos podamos en algún minuto encontrar presencialmente y hacer cruces, quién sabe. Eso, no sé, compañeras, ¿quieren decir algo para despedirnos, agradecer a las personas que están en el Instagram también, que nos acompañaron hoy día, y a ustedes por estar acá? Y compañeras, no sé si quieren decir algo, despedirse. Sí me pude conectar, me dicen en el Instagram. Es cierto, ser busquilla, el propósito es bueno observarse siempre. Está bueno, la gente seguiría ahí conversando. No, pues gracias, un abrazo apretado, calentito a Conce. Qué lindo que la pandemia y que todo esto nos dé la oportunidad de crear
instancia donde nos podamos ver. Yo en lo personal no conocía nada de su trabajo, me pareció hermoso ayer investigándolo. Qué interesante que se está haciendo esto en región. Centralicemos Chile, creo que esto es algo que ya necesitamos. O sea, vayámonos todos un ratito a hacer cosas a lo largo de todo Chile. Así que nada, yo creo que eso yo quiero destacar. Esta instancia, yo te veía todos los miércoles conectado ahí, siempre muy activo, y decía, oye, este chico le debe gustar mucho la voz. No, estaba más cerca de nosotros de lo que creíamos. Entonces, no, muchas gracias y bacán tenerte hoy. Sí, muchas gracias Pancho, muchas gracias Miguel. Es súper inspirador, son súper inspiradores estos encuentros y nada, ojalá que nos podamos ver alguna vez y compartir. Siempre queda esa sensación después de los conversatorios, como que ganas de practicar, como de jugar, de hacer, de sonar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A ustedes, chiquillas, como reitero agradecerles la instancia. Creo que es fundamental lo que están haciendo con respecto a mirar hacia otros lugares, y lo que están haciendo como proyecto también es bacán, abrir instancias para conversar esto. No sé, como ya les dije, acá en la región no a todos les interesa. En Santiago creo que un poco más, pero tampoco es tanto. Entonces creo que es trascendental lo que están haciendo. Sigan así, chiquillas. Muy bien. Gracias por esa repetición. Gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Quédate un ratito, Pancho. Quédate. Eso, para despedir. Eso. Chao, Chiquillos, gracias. Gracias en el Instagram también.